Pero hay un periodista, Francisco Olivera, periodista del diario La Nación, que escribió un libro que se llama Hablen con Julio. Francisco es colega. Francisco, hola, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Quién es este hombre? Bueno, ese hombre es el hombre de la obra pública de los últimos 15 años. En realidad, ustedes decían bien recién que él es el segundo de Julio De Vido, pero políticamente él estaba al mismo nivel, digamos, era un soldado más de Néstor hasta que murió Néstor, y después tuvo algunos cortocircuitos con Cristina, pero siempre se manejó independientemente. Es una especie de Ricardo Jaime, políticamente hablando, el mismo compartimento, ¿no? Es un hombre Era que un lugar estuvo durante, Francisco, ¿durante cuántos años en la anterior gestión? ¿Siempre? ¿Durante los 12 años estuvo? Sí, siempre, pero lo que pasa es que él es tucumano, estudió la Tecnológica de Tucumán y en los 90, en el año 90, empieza a trabajar en la provincia con Néstor, empieza en Vialidad, pasa después, 2 años después, al Instituto de la Vivienda y después hasta 2003 y después ya pasa directamente a La Nación. O sea, estamos hablando de 3 sectores muy sensibles que siempre el gobierno manejó directamente desde el Poder Central. Si ustedes se fijan en los últimos años, todos los representantes de los institutos para la vivienda provinciales de cada provincia no responden a su ministerio, sino directamente al Poder Central. Y el gobierno se manejó de ese modo, en muchos casos premiando o castigando gobernadores según la afinidad política, con mucho sobreprecio en las obras públicas. No sé si se acuerdan que, por ejemplo, Sergio Acevedo en el 2006 renuncia por un tema así, sí. Un tema que implicaba directamente a López. Y después, todo lo que nos enteramos en los últimos años. Fariña decía que era como un doble juego. Primero era Plata Blanca, que después había que negrear, y después otra vez al circuito en blanco a través de los hoteles, ¿no? Así que era un proceso muy sofisticado que duró muchos años. Vos lo comparaste con la figura de Ricardo Jaime. Era un hombre, incluso hasta políticamente dentro de la estructura del kirchnerismo, más poderoso que Ricardo Jaime. Similar, te diría. O sea, estamos hablando del primer Ricardo Jaime. Después, cuando empiezan todas las causas, lo empiezan a escrachar y obviamente empieza a perder poder e influencia. Pero él hasta último momento fue un hombre muy protegido. Vos decías recién que nos sorprendía, ¿no? Obviamente nos sorprende el modo, Sí. pero si uno habla con los empresarios de la obra pública, que saben todo y que son los que pagaron los sobreprecios, lo conocen perfectamente bien y no están sorprendidos por esto, porque acá se encontraron 4 bolsos o 6 bolsos, como decías vos, Federico, pero seguramente hay mucho más. Sí, Lo incluso, sorprendente de todo esto es que sí. es en efectivo, ¿no? Creo que vos contaste incluso en algún momento, Francisco, respecto de estos sobreprecios, que había hasta un porcentaje fijo, ¿no? Y esto casi que se hizo de una manera casi institucional durante los últimos años. Esto es decir, bueno, esto es lo que corresponde a obra pública, pero... Claro, en el caso, por ejemplo, Acevedo hablaba del 25%, Ajá. Él dice que renunció por eso, ¿no? Sí. Por una ruta. Pero es igual que en el transporte, el subsidio a los colectivos, que se devolvía Sí. hasta un 75% Claro. por litro, en este caso era un 25%. Él además tiene una causa por enriquecimiento ilícito desde el 2008, Sí. que está en el juzgado de Rafecas, y por el que se investiga empresas propias que tuvo. Por ejemplo, tiene una empresa que supuestamente en Tucumán se dedicaba al cultivo de caña de azúcar, y a partir del 2008 salta a un sector que no tiene nada que ver, que es la obra pública, que es lo que él regulaba. Entonces está de los dos lados del mostrador. Está también la mujer ahí involucrada en esa causa. Bien. Y después también está involucrado en la causa de la compra de Goti, que es una constructora de Santa Cruz. Ajá. También se los indica como posible dueño. Pero todo el entramado lo manejaba Néstor Kirchner, que es como en las tragedias aéreas el piloto a quien echarle la culpa. Seguramente él va a decir, al igual que Ricardo Jaime, que cumplía órdenes. Claro. No lo escuché todavía, pero seguramente va a ser un poco su estrategia de defensa. Francisco, yo te escuchaba atentamente relatar el derrotero, el recorrido de este hombre López durante tantísimos años, un hombre tan poderoso que participó en transacciones comerciales sospechadas pero delicadas, importantes. Y ver hoy a este hombre al que vos también describís de una manera bochornosa, desesperada, arrojando bolsos por la medianera de un convento. ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasó 2 cosas. Primero, que murió Néstor en el 2010. Él no tuvo una muy buena relación con Cristina.
y después el kirchnerismo pierde poder. Entonces está en una situación parecida a la de Lázaro. Solo, ¿no? Se lo nota solo, porque esta tarea que uno imagina que en un hombre de ese piné, de ese poder, tiene alguien para que haga esta tarea de revolear bolsos desde un auto, de enterrar dinero, la termina siendo él. Claro. Es una imagen, ¿no?, de una soledad desesperada. Guardo lo que tengo y que sea lo que Dios quiera. Esta guita la voy a necesitar, vaya a saber, para abogados el día de mañana. Absoluta, y demuestra también que hacia adelante lo que vamos a ver seguramente es que la expresidenta va a defenderse a ella y a Máximo, pero el resto va a tener que defenderse solo, y es un poco lo que le viene pasando también a De Vito. Bueno, De Vito tiene fueros, en este caso no tiene fueros, pero a Jaime. Así que lo interesante de todo esto va a ser qué es lo que están dispuestos a contar, ¿no? Por eso me parecería interesante que saliera la ley del arrepentido tan postergada. ¿Hay manera, Francisco, de que Julio De Vito haya estado absolutamente al margen de lo que hacía, si es que lo hizo este hombre? No, yo no creo que haya estado al margen. De hecho, administrativamente seguramente va a tener que responder, porque es el jefe formal. Lo que digo es que López operativamente respondía directamente a Néstor, los dos respondían directamente a Néstor, y estaban divididas las actividades. En la mayor parte de los años kirchneristas, debido en el tema de la obra pública lo delegaba en José López, al igual que el transporte lo delegaba en Jaime. Después está claro que el responsable termina siendo él. Fíjense lo que pasó en la tragedia de Once, ¿no? Además, pero son compartimentos separados. Sí, pero además, digamos, hombres tan poderosos como se han mostrado y que han ostentado tanto poder como Julio De Vito, que, yo no sabía nada en relación a Jaime, yo no sabía nada en relación a mi mano derecha. Entonces estamos hablando de una persona que miente cuando dice yo no sabía nada, yo no tengo nada que ver, claro, o de una persona que ha sido inútil, donde le han pasado elefantes blancos por adelante de los ojos y no los ha visto. En cualquiera de los dos casos, estamos hablando de una persona que tuvo un puesto o que usó para enriquecerse o que usó para dejar enriquecerse a los demás sin darse cuenta. Es tan absurda la posición en determinado momento de yo no sé nada. No, eso es lo que van a decir, Florencia. Es obvio que ellos sabían todo. De hecho, yo lo que digo es que sería interesante que empezaran a indagar a los empresarios, que son los que pagaron esas coimas y que son totalmente responsables de ese descalabro, que terminó en muchos casos, bueno, o con muertos o con una crisis energética galopante. Esto obviamente hay que empezar a indagar por ese lado. Todos sabían todo, y a mí me encantaría que los empresarios que saben absolutamente todo cómo funcionaba este esquema empiecen un poco a contar cómo fue. Sí, la verdad que posiblemente Francisco él pueda de alguna manera, no sé, intentar explicar esto de hoy, pero vos decís que la tiene muy complicada, no por esto, sino por un montón de otras situaciones. Sí, porque además que se enfrentan con un gobierno que está en una situación complicada económica y al que le conviene también que se empiecen a reflotar estas cosas, ¿no? Al principio claro, que no quería mirar al pasado, pero ahora por ahí el pasado termina siendo como por lo menos una distracción de unos meses, ¿no? Sí. Absolutamente. Bueno, Francisco Olivera, colega, periodista del diario La Nación, él ha escrito un libro, Hablen con Julio, un título más que elocuente, Francisco. Claro, eso era el password. Queda clarísimo. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes.